Seguimos aquí en 1980 Boulevard y estamos junto a José Testoni, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos de Santa Fe, también dirigente de AMSAFE, del gremio de los docentes santafesinos. José, gracias por estos minutos y recién charlábamos de política y de la situación de América Latina y del país, de las complejidades y qué desafío también para una central de trabajadores. Bueno, tener una propuesta en este marco tan complejo que vive Argentina, ¿no? Y Latinoamérica. Sí, sí, desde... El mundo, en realidad. Totalmente. Pero bueno, vamos a bajar un poco. Totalmente, vamos a hacer lo nuestro. Sí. Bueno, primero, gracias por la invitación, siempre es un placer. Estas mesas, ¿no? Estas mesas, ya tomando un vaso de agua, pero compartir un momento para conversar no tanto sobre la coyuntura, sino tal vez sobre cuestiones más profundas, que es a lo que invitan siempre tus programas. Y podríamos decir que nunca fue fácil para el movimiento obrero. Yo soy la representación de una parte del movimiento obrero en una provincia, en un país de este planeta, ¿no? O sea, mi representación es mínima, pero me siento unido a toda la historia del movimiento obrero mundial y nunca fue fácil. O sea, salvo en momentos donde efectivamente hubo una herramienta política de los trabajadores en determinado lugar del planeta, que eso te tira un viento de cola muy grande. En la mayoría de los países hace mucho tiempo se gobierna con el capitalismo, donde los medios de producción no están en manos del movimiento obrero. Y no solamente los medios de producción, sino que además la escala de las organizaciones para empatar el poder de los que tienen los medios de producción es absolutamente desigual. O sea, la escala del poder económico, mediático, judicial, institucional, al lado de la escala del poder que podemos construir y acumular las organizaciones sindicales, es mínimo, aún juntando todo, ¿no? Así que fácil no fue nunca, nosotros no estamos poniendo en riesgo nuestra vida, no estamos poniendo en riesgo nuestra familia, estamos en el marco del capitalismo, pero un capitalismo que se desarrolla en un marco de cierta democracia formal, donde algunas cosas todavía se respetan, donde el pacto democrático se intenta romper, como pasó con la vicepresidenta, pero la sociedad lo repudia masivamente. Entonces, bueno, también tenemos que reconocer la parte del vaso llena, ¿no? Pero sí, la etapa es difícil. Sí, por supuesto, pero mencionaste la palabra democracia y es súper importante o muy importante resignificar esta palabra, sí, claro, ¿no? Por supuesto que uno está de acuerdo con la importancia que tiene esta continuidad democrática en lo institucional. Totalmente. Y bueno, la búsqueda de justicia en los casos de terrorismo de Estado. Pero fíjate, José, que es algo que lo hemos charlado también en otras oportunidades. La democracia argentina se ha degradado. Hoy vemos personajes nefastos, te lo digo yo. Como Milei. Caballo sigue opinando. Claro, que un poco van cabalgando sobre ideas viejas, ¿no? Se presenta como lo nuevo, van cabalgando sobre ideas viejas, pero construyen su retórica, sus discursos en base a cuestiones que en parte son realidad, ¿no? Entonces, nuestra democracia adolece en estos 40 y pico de años de déficit y centralmente lo podríamos sintetizar en la falta de ruptura con la institucionalidad económica impuesta por la dictadura, ¿no? Que nos ha impuesto programas y leyes que impiden que mejore la calidad de vida en general de los argentinos. Por supuesto que hay matices en todo esto. No, está claro, pero comparto el diagnóstico y te agregaría en ese análisis que en algunos casos la democracia lo ha profundizado. O sea, porque básicamente lo que vos estás planteando con respecto a la dictadura es el inicio de la aplicación de ideas de 100 años atrás del neoliberalismo que en la Argentina, a partir de lo que fueron los gobiernos de Thatcher en Inglaterra y Reagan en Estados Unidos, y lo que fue el Plan Cóndor, tuvieron su despliegue en América Latina. Chile, Argentina, Brasil principalmente, y también el resto de los países. Esas ideas neoliberales que ahí empiezan, que achicar el Estado para engrandecer la nación, todo este concepto de la antipolítica, este concepto de las sociedades de mitades o de tercios, donde vos tenés un porcentaje de la sociedad incluida, el resto cayéndose del mundo, sin pleno empleo, son ideas que tienen que ver con el neoliberalismo
que ahí se inician y que a lo largo de la democracia, si bien hubo avances y retrocesos, en algún sentido la pelea para el movimiento obrero se hizo más desigual, porque hoy tenemos que agregar a ese inicio de la democracia en el 83, de 40 años que estamos celebrando, tenemos que decir que hoy la justicia se ha degradado mucho más, que los medios de comunicación se han concentrado y esa concentración favoreció a nuestro adversario interno, que es el poder económico. No hablo de todos los periodistas, por supuesto, ni de todos los medios, ¿no? Pero tampoco de ni toda la administración de justicia, pero los núcleos centrales donde lo que el poder necesita controlar lo tiene controlado, tanto en los medios como en el sector de capital financiero, el capital industrial, que también se ha concentrado, y en el tema jurídico, ¿no? Entonces realmente la pelea se hace más desigual y el resultado es evidente. El resultado de esta democracia incompleta que nos está permitiendo votar y elegir a nuestros representantes, pero que no constituye una democracia económica, una democracia de derechos, que no, sí todos valemos un voto cada 4 años, pero no todos valemos lo mismo a la hora de distribución de la riqueza. Bueno, viene en franco retroceso, esto es preocupante, ¿no? Que hoy tengamos 18 millones de pobres en Argentina es algo que habla de esa mala praxis de las fuerzas competitivas de la democracia. La Argentina ha tenido fuerzas competitivas en la democracia, primero fueron los 2 partidos mayoritarios, después fueron los frentes y las coaliciones. Ambas han tenido una mala praxis a la hora de resolver lo más importante que tiene que resolver una democracia, que además de los derechos civiles, además del derecho a voto, el derecho a acceder a los bienes culturales con cierta igualdad de oportunidades, ¿no? Siempre se habla del trabajo como ordenador social. Totalmente. Y la educación. Por supuesto, van unidas. El trabajo y la educación. Son los pero, principales organizadores. Pero fíjate que nosotros hablamos del inicio de la dictadura, lo podríamos correr un poquito antes, inclusive con el Rodrigazo, porque el ideólogo es Ricardo Sin, socio de Pedro Pou y de Martínez de Hoz, ¿no? Que es el golpe antes del golpe en lo económico, ¿no? Nuestros compañeros de Villa Constitución lo saben perfectamente. Exacto. Que cayeron presos no en el 76, sino en el 75. Por eso. Entonces, es el mismo proyecto de Estados Unidos, básicamente, un proyecto de transnacionalización de la economía, financiarización, ¿no? Y el tema es que toda esa reglamentación sigue vigente y bueno, el gran desafío a futuro es para evitar esta dolarización que algunos promueven, es volver a poner en el centro la generación de empleo, José, ¿no? Sí, por supuesto. Sobre todo tenemos un país que es más o menos lo que le viene pasando a buena parte de las economías del mundo, se está urbanizando ya casi absolutamente, tenemos más del 90-95% de la población viviendo en zonas urbanas, densamente pobladas. Eso hace que la única herramienta de inclusión que se pueda tener a partir de concebir que el organizador de las personas es la educación o el trabajo, no el empleo, la educación o el trabajo, hace que la única salida para esa inclusión plena de todos los actores de la sociedad sea la industrialización. Porque no puede haber, en un país que tiene un 95% de gente viviendo en las ciudades, no podemos pensar que vamos a incluir a vastos sectores de la sociedad sembrando zapallos en el patio de la casa, habría que o haciendo el trabajo oral. No, se puede haber un programa, pero hoy de corto y mediano plazo, por supuesto, la necesidad de la industrialización. Porque hoy la gente está acá, digamos. Hoy la gente está acá. Lo que tenés que generar en una sociedad urbanizada es industria, porque el Estado puede cubrir algo, las políticas sociales pueden cubrir algo, nuevas normas como bajar la carga horaria del trabajo, lo que hizo Chile, que se está discutiendo en todo el mundo, esas cosas pueden ayudar, pero vos igualmente vas a tener un núcleo importantísimo que solamente lo vas a incluir si generás empleo a partir de la industria. No vas a tener otro camino. Los servicios, sí, los servicios van a funcionar, si crece la economía. Los servicios funcionan a medida que haya industria. Bueno, pero vos viste que aún cayendo la industria, los servicios tienen una chance. Aún cayendo la industria, la economía primaria de producción de bienes primarios puede existir. Acá podemos producir litio, podemos producir biomasa, podemos producir obviamente todo eso. Commodities, increíblemente, energía. El tema es que si no lo industrializás,
hay un tercio de la población que no tiene acceso, que vive en las ciudades. Bueno, hay que industrializar. Entonces, ese es el desafío. Y ese es vos hablabas del plan continental, bueno, ese es el plan continental, es que nosotros no tengamos un desarrollo industrial para no competir ni en términos económicos con los países centrales, si nosotros todo lo que tenemos en capacidad instalada de desarrollo técnico, desarrollo científico, lo hacemos una transferencia a la industria, ahí empezamos a competir con los países centrales. Y si hacemos eso, no solamente alcanzamos soberanía económica, sino lo que empezamos a tener es soberanía política. El plan continental evita eso. Hay que deteriorar el Estado, no hay que permitir industrializar, hay que reprimarizar la economía, y es ahí donde nosotros tenemos que discutir desde el movimiento obrero, con los sectores políticos afines a ese concepto, y desde también los sectores productivos, hablo de los sectores de la empresa, que pueden llegar a entender un concepto como esa burguesía nacional que hay que buscarla, no sé dónde estará, pero que hay que buscarla, que la necesitamos para desarrollar un plan que incluya, ¿no? Y que dejar de apostar a la bicicleta financiera, a los sectores primarios de la economía, que van a existir siempre porque Argentina tiene condiciones para eso, pero que tiene que complementarse con otra cuestión, ¿no? Así que... Y ahí pensar también, José, y perdóname que me meta, sí, pero por favor. Digamos, es un concepto discutible, digamos. Podés partir de este escenario y hay que trabajar sobre este escenario, pero si no ocupás territorialmente y demográficamente con mayor, con un sentido, digamos, de soberanía, claro. Nuestro territorio es un problema político muy, muy fuerte, ¿no? Por algo Totalmente. Los grandes países del mundo ocupan sus territorios, se puede industrializar ambientalmente, con sustentabilidad ambiental. Con sustentabilidad ambiental. De acuerdo a lo que exige la hora, ¿no? Del cambio climático, pero también hay que pensar en una distribución espacial que democratice también nuestro territorio. Es factible. El tema es político, digamos. Nosotros sindicalmente podemos hacer una buena parte, nos corresponde, nos asiste la tarea de descorporativizar nuestras organizaciones. En CTA lo intentamos hacer. ¿Cómo lo intentamos hacer? Bueno, lo saben. En CTA está ATE, está en SAFE, están los aeronáuticos, prensa, actores, una serie de sindicatos que algunos tienen 100 años, ¿no? Pero hemos empezado a trabajar en la formalización y la sindicalización del territorio a partir del Frente Barrial. Muchísimos lugares de nuestra provincia tienen compañeros que trabajan desde lo territorial, en asistencia muchas veces, alimentaria, pero también en otros proyectos de formación, de distinta de recreación, y en lo cooperativo, que es el salto grande que dimos en el último tiempo. En estos últimos 2 años hemos creado un sinnúmero de cooperativas de trabajadores que a partir de la autogestión empiezan a encontrar que todo lo que sabían hacer, ponerlo en funcionamiento sin tener que andar repartiendo currículo por las empresas que no hay. Entonces ahí empezamos a descorporativizar la tarea de nuestra central, empezar a entender que necesitamos una herramienta de la clase trabajadora para construir, de toda la clase trabajadora, no del que tiene empleo y recibe el sueldo, sino también el que está en el barrio o el que está en la cooperativa, porque ese es el sujeto político que puede reclamar las transformaciones. En este momento histórico, particularmente. Exactamente, nosotros con un sujeto político, corporativo, sectorial, no vamos a reclamar transformaciones. Porque ese 30% que tiene empleo, recibo de sueldo y sindicato... Ya tienen solucionado una parte. Y, viste, lo más probable es que te pida salario y que no pagar impuesto a las ganancias. Mayoritariamente, no todos, ¿no? No hay que generalizar. Pero nosotros necesitamos a los que se cayeron del mapa dentro de las organizaciones sindicales, a los que están precarizados, a los que están autogestionados, para dar una disputa por el modelo de sociedad, dar una disputa por la necesidad de la reindustrialización, por la necesidad del cuidado del ambiente, por la necesidad de la inclusión de género, porque los que están corporativizados no dan esa disputa en toda la línea. Tal vez lo dan en su fábrica, tal vez lo dan en su puesto de trabajo, pero nosotros necesitamos dar una disputa en toda la sociedad. Bueno, claro. La CTA ha empezado ese camino hace mucho tiempo, la verdad que habíamos sido siempre convocados a hacerlo. Estos últimos años, a pesar de la pandemia, la guerra, todo, el dengue, la chikungunya y la mar en coche, pudimos materializar, territorializar esa tarea, y yo siento que hoy tenemos un volumen de trabajo diferente que nos permite dar una disputa en otro sentido, a la hora de sentarnos con otros actores, porque uno quiere que en la democracia existan los consejos económicos y sociales, existan las mesas de debate. Te iba a decir, José, claro. Porque
para diseñar. Una primera instancia es trabajar hacia adentro, claro. Trabajar con la base social, sí, claro. Pero indefectiblemente en algún momento llegás a una mesa donde te vas a sentar con sectores divergentes o que tienen sus intereses, y es lógico. Sí. Y lo que está fallando en Argentina es volver a una institucionalidad más allá de los gobiernos digamos que estén ocasionalmente ocupando la Casa Rosada o aquí la Casa Gris en la provincia de Santa Fe. Falta una institucionalidad, una visión de largo plazo, y los consejos económicos, sociales, productivos, ambientales son fundamentales. La puja distributiva, tiene que volver a ser fundamental. La puja distributiva va a existir. Siempre. Siempre, naturalmente, porque sobre todo si nosotros decimos que tuvimos hasta el 2015 y también hasta el 75, bien marcado por vos, una participación en la distribución del ingreso del 50-51% y hoy bajamos al 30%, evidentemente todo nuestro sector, los trabajadores, los que vivimos de lo que hacemos, queremos recuperar ese 20% que perdimos en el macrismo principalmente y también algo más en esta parte del gobierno de Alberto. Lo queremos recuperar. Lo que perdimos de 2015 para acá, lo queremos recuperar. Entonces, puja va a haber. Ahora, muchas veces te encontrás que hay sectores que se han quedado con parte del ingreso, sectores del empresariado, sectores de la industria, que están de acuerdo con lo que nosotros planteamos. Porque si los trabajadores recuperan participación en la distribución de la ganancia, ellos mejoran. Te diría, algunos no lo ven así por razones culturales o ideológicas, pero te diría que todo el empresariado santafesino tendría que estar de acuerdo con esto, porque ellos no dependen de la especulación financiera, dependen de un mercado interno, dependen que el millón de santafesinos y entrerrianos que consumen en esta región tengan los bolsillos llenos de plata para salir a consumir en el territorio. Seguro. O sea, la mayoría no depende de la primarización de la economía, al contrario. Dependería, o sea, la panadería, este bar, el colectivo, el taxi que pasa por la puerta. Depende de la economía real. Pero claro, depende de que haya un montón de gente que tenga un sueldo, un ingreso regular, alto, que le permita consumir. A veces nos dividimos por otra razón y esa es la habilidad de nuestro enemigo. La habilidad de ese plan continental es haber metido la chuza en los partidos nacionales y terminar jugando con intereses que no son los nacionales. Hablaste de cultura y de plan continental y hoy mencionábamos el tema de la dolarización, que es como una suerte de último estadio, ¿no? En una escalera de desindustrialización de Argentina, ¿no? Y que si uno piensa en los inicios de la instalación de esta idea de dolarización, tiene que remitirse al Banco Mundial, allá... Posguerra. ¿No? Con los fines de los 90, cuando surgía la convertibilidad. Un poquito antes, la posguerra te dolariza el mundo. Pero y queda con la distribución de la renta de las naciones. Claro, sí, perfecto. Claro. Me refería no al cambio del patrón oro por la dolarización, sino a esta idea de la dolarización instalada en Argentina a fines de los 90, etapa de la Rúa, tal cual. Con Cavallo, principalmente con Ariete, como ariete del Banco Mundial, ¿no? Y esta idea de cambiar, de resignar nuestro signo monetario, nuestra soberanía en política cambiaria y monetaria, es una suerte de último eslabón de un proyecto de desindustrialización. Total. ¿Se puede estabilizar Argentina con una dolarización temporalmente? Quizás sí. Ahora, ¿cuál es el costo para el futuro del país? Eso no se está discutiendo. No, porque acá lo importante no está siendo, o sea, voy a decir algo hasta en contra de los intereses coyunturales del sector que yo tengo que representar. La inflación es un problema, pero mucho más problema es no tener trabajo, no mejorar la productividad, no mejorar la circulación no mejorar el producto bruto de la Argentina. Entonces nosotros, sí tenemos un problema de corto plazo con esto que uno está todo el día colgado a las pantallas viendo cómo el numerito cambia. Eso es evidente. Es un problema real. No se puede negar, pero mucho más grave va a ser que nosotros empecemos a caer en el producto, en todo lo que tiene que ver con los sectores industriales, de servicios, que son los que más distribuyen, el comercio, todo esto así, y que empiece a crecer exclusivamente todo lo que tiene que ver con la exportación de bienes primarios. Entonces vamos a estabilizar la economía, pero... O lo financiero vas a estabilizar. Lo financiero vas a estabilizar, exactamente, porque esta corrida financiera no es bancaria, Es importante marcar la diferencia. Estamos acostumbrados a
a poner en el mismo plano una corrida bancaria, digamos, que los bancos se queden sin fondo. No, los bancos están forrados en plata, no tienen ese problema. El problema es financiero, porque los actores financieros concentrados tienen la capacidad de fijarte eso, básicamente como una estrategia preelectoral. Les interesa tener un escenario, digamos, de catástrofe, de tormenta perfecta, para que después de la tormenta perfecta te digan, y mirá, tenés que resignar la ley de contrato de trabajo, tenés que resignar la jubilación, tenés que volverle a dar a los delincuentes comunes de la FJP todo el sistema previsional, tenés que eliminar subsidios a la energía, tantas cuestiones, porque vos decís, bueno, si no es volver a esa tormenta perfecta que nadie quiere. Esto ya lo hicieron, es muy parecido al 89, ¿no? El 89 fue, diría, casi los mismos actores haciéndole la misma trapisonda como le están haciendo hoy al presidente Fernández, que le hicieron en aquel entonces al presidente Alfonsín. Exactamente el mismo esquema y, digamos, el resultado lo conocemos todos, y si no lo conocemos, pídanos que nosotros nos ofrecemos para ir a dar clase de historia donde sea necesario, para comentarle a los compañeros qué pasó con la clase trabajadora después de que Cavallo y el expresidente fallecido, Carlos Saúl Menem, tomaron el poder de la mano del Fondo Monetario con la lógica de que se habían terminado la ideología y habían condicionado, digamos, el final del gobierno de Alfonsín, que hasta lo hicieron retirarse antes, para después tener las manos libres para hacer cualquier cosa. Los resultados fueron clarísimos, pero ahora es peor, porque en aquel entonces teníamos el patrimonio de las empresas estatales. Entonces hubo una suerte de colchón que amortiguó con todos los dólares que entraban, entregando a precio vil, desde los parques nacionales hasta la aerolínea, los trenes, todo. Hoy ni siquiera eso tenemos. Hoy vienen por los recursos naturales, por los nuevos recursos naturales que tienen una dinámica de crecimiento en el valor altísima, energía y litio, más lo que tenemos en términos de producción de biomasa, que realmente nos va a hacer mucho daño. Ahí sí, nosotros si entregamos eso, no vamos a tener herramientas para apalancar el desarrollo de la Argentina. Hay que fijarse, José, lo que hicieron los países que salieron de crisis muy profundas. Claro. Por un lado tenemos la experiencia de la dolarización en Panamá, El Salvador, Ecuador, que alguno podrá decir... Hay una que la gente se olvida, Venezuela. Venezuela, la salida fue la dolarización. El gobierno popular de Chávez y Maduro, ahora Maduro, terminó en una dolarización que está haciendo desastre en la clase trabajadora y más humilde de Venezuela. Bueno, por ejemplo, ¿no? Desastres. Citamos esos ejemplos. Digo para que no nos tilden, viste, de sur, de cosas así. No, mirá que hay un gobierno que se autopercibe como izquierda, que con la dolarización está haciendo desastre en el pueblo. Los países que salieron de sus crisis lo hicieron conservando su política monetaria. Con soberanía. Su política monetaria y cambiaria. Soberanía monetaria. Y podemos mencionar a los principales países del mundo, ¿no? No lo vamos a hacer porque no da, sería extenso, pero digamos, hay que reflexionar sobre estos temas. José, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Bueno, muy interesante, larguísimo, y esperemos haber puesto un puntapié en el debate de las falsas opciones que estamos teniendo los argentinos.